El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es el tratamiento farmacológico para los pacientes afectados por COVID-19. Quiero aclarar de que no soy un experto en este tema, simplemente lo que hice fue recopilar información, hacer también un análisis de la información recopilada y confrontar con lo que hacemos en el día a día. Para tener un croquis de esta reunión, vamos a tocar estos 3 puntos. Primero, sobre algunos conceptos generales. Posteriormente, vamos a hablar sobre el tratamiento en general y concentrarnos en el tratamiento farmacológico. Y al final, quisiera dejarles unos mensajes de reflexión para que ustedes se lo lleven para la casa. Y ya desde la década de los 20 y 30 se sabía de que las aves eran afectadas por unos virus que eran los coronavirus. Sin embargo, se aceptaba de que son virus que no lograba afectar a seres humanos, es decir, eran virus no zoonóticos. Sin embargo, el concepto cambió y en 1962 surge un avance importante en cuanto a la comprensión de esta enfermedad viral. ¿Qué pasó en 1962? Eran unos estudiantes de medicina de la Universidad de Chicago, 1962, hace ya más de 50 años. Y a raíz de que la reunión de hoy es de los compañeros de la Universidad de Costa Rica, quiero mostrarles una foto que es bastante emotiva. Esta foto nos tomamos al frente de la entrada principal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Fue en el año 1990, ya que éramos unos chiquillos. Algunos compañeros lamentablemente ya no están con nosotros, pero la mayoría de los que aparecen acá ejerce la medicina y también han llegado a posiciones muy altas. Aquí le voy a mostrar en ampliación algunos de nosotros. Éramos realmente unos chiquillos. 1990, qué nostalgia, ¿no? Bueno, les contaba que en 1962 en la Universidad de Chicago había unos estudiantes de medicina y ellos estaban con un cuadro de infección respiratoria superior. Entonces, sus profesores les tomaron muestra de las secreciones nasales y procesaron estas secreciones nasales en busca de lo que en aquel entonces era considerado como una infección hasta no demostrado contrario causado por el rinovirus. Pero resulta que sus profesores encontraron algo llamativo. Al hacer los cultivos citopáticos mezclando las secreciones nasales con células renales humanas, encontraron hallazgo bastante inesperado, porque era muy claro de que los rinovirus causaban unos efectos citopáticos muy característicos sobre las células renales. Pero cuando compararon los hallazgos contra los hallazgos esperables, había grandes divergencias. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que estos estudiantes de medicina padecían de una infección respiratoria que además era contagiosa porque varios de los estudiantes estaban con síntomas y se sabía entonces de que no eran rinovirus. Pero, ¿qué tipo de virus? No sabían qué tipo de virus eran, pero que eran otros virus que no eran precisamente los rinovirus. Así fue como estos profesores de la Universidad de Chicago, Dorothy Hamrick y John Proudhon, publica en el año 1966, 4 años después de esa observación, en esta revista, y se considera el primer artículo que hace mención del coronavirus. Ahora, 4 años después, Almeida y Tyrrell reportan los hallazgos de estos virus que no eran rinovirus y caracterizan estos virus, y ahí donde le da las
primeras descripciones acerca de la morfología de estos virus respiratorios. Y tomaron las primeras microfotografías electrónicas y llegan a la conclusión de que tenía aspecto igual o muy semejante a los coronavirus que anteriormente se creía de que solo afectaba a aves. Así fue como se reporta por primera vez la primera serie de... voy a ir al chat para ver si usted me retroalimenta con el audio. ¿Se escucha bien y se ve bien? Perfecto, ok. Bien, entonces la primera descripción de un coronavirus fue en el año 1962, pero para saber de que se trataba de virus bien caracterizado, tardaron varios años, fue en el año 1966. Así es que haciendo un análisis resumido de esto, se trataba de unos virus que anteriormente solo se creía de que afectaba a aves. Eso eran los coronavirus, pero ya se dieron cuenta de que podía afectar a seres humanos. Entonces, para hacer un croquis mental de lo que veníamos hablando, 1962, estudiante de medicina, era un invierno en la Universidad de Chicago, cuando sus profesores, Dorothy Hamred y John Prochnow, hace la descripción de que estos estudiantes estaban siendo afectados por un virus que no era rinovirus, porque los efectos citopáticos en las células renales eran completamente distintos a los efectos ya conocidos causados por el rinovirus. Y 4 años después, Almeida y Tyrrell reportan de que se trata de coronavirus. Rompe entonces el paradigma de que los coronavirus solo afectaban a aves y eran capaces entonces de infectar a seres humanos y que además eran contagiosos. Entonces, este virus, el COVID-19, pertenece a la familia Coronaviridae y era de una subfamilia que es Orthocoronaviridae. Tiene 4 subgéneros, 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta coronavirus. El COVID-19 en cuestión es un beta coronavirus, o sea, es un COV-2. De ahí que la taxonomía le había clasificado como beta coronavirus, pero la nomenclatura al principio fue un poco confusa y ha ido variando con el paso de los años. Se sabe de que alfa y beta coronavirus afectaba a algunos animales salvajes, incluyendo los murciélagos, pero también alfa y beta son los que producen infecciones a nivel de los seres humanos. En cambio, gamma y delta coronavirus son géneros que solamente afectaba a anfibios y algunos peces. No se ha escrito aún como una zoonosis para seres humanos. Y el más sospechoso de todo es el murciélago, porque al hacerle la secuenciación del material nuclear, se encontró de que el COVID-19 tiene un parecido excepcional con el beta coronavirus que se encuentra dentro del pool genético de los murciélagos. Y la nomenclatura ha cambiado. Al principio, cuando en diciembre del año 2019, unos pacientes de Wuhan, de la ciudad de Wuhan es una ciudad para dimensionar, tiene 11 millones de habitantes, que es como el doble de la población de Costa Rica, más del doble, en una provincia que se llama Hubei. Hubei es una provincia que se encuentra como en el puro centro de China. Es una provincia muy, muy industrial, no es una provincia costera y tiene un total de 55 millones de habitantes. Ahí se describen los primeros casos. Al principio, la característica común era que pacientes con antecedentes de haber estado en el mercado de marisco de Wuhan presentaban neumonías atípicas con una evolución rápida y con también una mortalidad elevada. Entonces se inició una alerta porque en China, en el año 2002,
2002, hace 18 años, hubo un brote que posteriormente se diseminó en la provincia de Guangdong, que se le conoce en aquel momento como el SARS-CoV-1, provocado por un coronavirus que es distinto de los 4 coronavirus endémicos. Y ese coronavirus se bautizó como SARS-CoV-1, era un alfa coronavirus. Pero este coronavirus fue secuenciado y se encontró de que no era exactamente igual al SARS-CoV-1. Se bautizó inicialmente como SARS-CoV-2, posteriormente, en vista de que es un nuevo coronavirus y se describió en el año 2019, se bautizó luego como el 2009 nCoV, N de nuevo. Y a principios del año 2020, en febrero, se rebautiza por recomendaciones de la Organización Mundial de Salud como COVID-19, como COVID-19. COVID significa Coronavirus Disease, enfermedad por coronavirus, y el 19 es por el año en que surgió. Esto lo hace la Organización Mundial de Salud para evitar la estigmatización y la xenofobia, porque en ocasiones anteriores se bautizaban los virus de acuerdo a la zona geográfica donde se describe por primera vez. Por ejemplo, virus de ébola, el Hanta virus, virus equina venezolana, y eso causaba estigmatización y a veces no reflejaba la realidad ni epidemiológica ni geopolítica. Por ejemplo, un virus que se nos viene mucho a la mente es la gripe española y da la impresión de que solamente afectó a España. Sin embargo, fue una pandemia que mató a entre 16 y 17 millones de personas y fue alrededor del mundo. Se denominó así porque en España era donde el periodismo estaba más desarrollado y las publicaciones eran provenientes de España, la mayoría de veces. Entonces eso causó una confusión y hoy en día todavía existe este concepto de que la gripe española surgió en España, se dio en España y solo se confinó en España. Bien, este coronavirus tiene una forma muy característica. Tiene una serie de proteínas en su membrana, en su recubrimiento, que protege al material nuclear. Es un ARN, es un virus ARN. Y esa cápside tiene, entre otras proteínas, una muy importante que es la proteína S. Se llama proteína S porque viene del inglés spike, que es espina. Y tiene unas proyecciones que son las que le dan la forma característica de esas espinas, se llama el peplómero, que le permite adhesión a la célula huésped. También hay otras proteínas muy importantes, por ejemplo la proteína M, que es de membrana, y la proteína E de envoltura o de cápside. Y su ARN se encuentra contenido dentro de esta cápside. También tiene una proteína que acompaña a este ARN que se llama la proteína N de nuclear, proteína nuclear. Bien. Entonces, al microscopio electrónico tiene una característica muy llamativa, que son las espículas que le concede el término de coronavirus. Pero generalmente cuando pensamos en coronavirus, pensamos en la espina corona de un rey. Algo de cierto, pero la nomenclatura inicial fue porque se parecía más bien a la corona radiada del sol, ¿verdad? Corona solar. Corona solar. Ahora, ¿cómo está la realidad nacional y mundial? ¿Cómo está la realidad nacional y mundial? Los números son impresionantes. Acá es una captura de pantalla de la página de la Universidad de Johns Hopkins que rastrea en tiempo real. Esto fue hace 2 días y hablaba de 1.3 millones de personas infectadas alrededor del mundo. Hoy en día ya ha superado el 1.5 millones de contagiados y ha matado a más de 73,000 personas. Esa cifra fue de hace un par de días. Probablemente esto ya habrá superado a los 80,000 o cerca de llegar. Esta nueva enfermedad me recuerda una frase célebre de Albert Einstein. Albert Einstein decía, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,
que la electricidad y la energía atómica, y es la fuerza de la voluntad. Eso lo dijo Albert Einstein hace más de 70 años. Sin embargo, podríamos decir de que Albert Einstein está anacrónico para el año 2020. ¿Por qué? Porque realmente hay una fuerza mucho más poderosa que hasta la voluntad, y es la fuerza del coronavirus. Observe cómo esto es un mapa que rastrea los aviones en tiempo real. Eso fue el 6 de abril a las 2:30 de la tarde. Uno ve un montón de vuelos. Sin embargo, esto no se compara con la cantidad de vuelos que existía antes de esta crisis sanitaria. Muchos de esos vuelos, por ejemplo, en Estados Unidos, son vuelos locales y no tanto vuelos internacionales. Y antes de esta crisis sanitaria, todos los días 1 millón de pasajeros viaja por aviación comercial. Cuando vino esta crisis sanitaria, la cantidad de vuelos, sobre todo internacionales, ha disminuido a una cantidad impresionante. Y ahorita, hace una hora, hoy, entré a esa página y es completamente desolador. Vea que volando hacia Tocumen, en Panamá, solamente hay 3 aviones. Hay un par de avionetas que está entre la frontera de Costa Rica y Panamá, otra avioneta cerca de San José y un vuelo comercial llegando cruzando la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. No hay ningún vuelo sobre el cielo de Honduras, no hay ningún vuelo sobre el cielo de Ecuador, perdón, de El Salvador. Y hay solamente un vuelo en el caso de Guatemala. Entonces, realmente el panorama es desolador, y sobre todo porque el impacto no es solamente a nivel del sistema de salud, sino también a nivel económico, porque muchas personas, si bien se le gira las medidas de confinamiento social y aislamiento, pero también tienen que pensar en la parte económica, en la alimentación, en el cuidado, en las necesidades básicas. Y el impacto va a ser tremendo. Negociar entre comer y mover la economía versus aumento de contagio y daño a la salud de la población. Entonces, la fuerza coronavirus realmente es superior, ¿verdad?, a la fuerza de la voluntad. Y esas son las cifras más actuales del día de ayer. Hay 502 casos con 2 fallecidos. Sin embargo, ya se le sumó un tercer fallecido que ocurrió en horas de la tarde en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios. Observe cómo de un día para otro, del 7 al 8, hubo un incremento de 19 casos, que hasta el momento no se ha desbordado, estos números no han desbordado la capacidad resolutiva de nuestro sistema de salud. Y ojalá que se mantenga así, pero estas cifras realmente son impresionantes. 483 casos para brincar de un día para otro a 502 casos. Cuando hubo la gripe porcina en el año 2009, fallecieron 38 costarricenses, 38 pacientes, y contagió a más de 1.500 personas. Y sin embargo, la crisis de la gripe porcina se esparció durante un periodo de 11 meses. Y ya aquí tenemos apenas un mes y esas cifras por mucho va a superar los números de la gripe porcina. Y el estado actual de hospitalización indica de que hay 23 personas hospitalizadas, 8 en salones no UCI y 15 pacientes estaban en la unidad de cuidados intensivos. Una buena noticia es que uno de los pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia fue egresado en estado ya convaleciente con salud recuperada. También para entender el tratamiento, vea que hasta el momento no hemos hablado ni un solo medicamento, pero es muy importante entender el tratamiento. Para entender el tratamiento tenemos que entender todos esos conceptos básicos y sobre todo la evolución clínica con respecto al tiempo. Esta publicación de Lancet resume la evolución promedio de un paciente típico que amerita de hospitalización. Recordemos de que solamente el 14% de los pacientes van a necesitar, dado la evolución hacia la gravedad de su enfermedad, la necesidad de hospitalizarse.
pero el 86% se puede manejar ambulatoriamente. Eso sí, con medidas de confinamiento, con aislamiento, con medidas para evitar el contagio a sus seres queridos, y únicamente un 14% necesita de hospitalización. Pero de ese 14%, hay un 5% que amerita de internamiento en cuidado intensivo porque de una enfermedad grave pasa a un estado crítico. Y desde el inicio de los síntomas, ese gráfico es muy importante, desde el inicio de los síntomas hasta la necesidad de hospitalización, usualmente transcurre 7 días. Los primeros síntomas, el paciente experimenta eso como un cuadro semejante a una gripe, tal vez una gripe un poco más fuerte, y sin embargo, la necesidad de consultar y hospitalizarse usualmente ocurre a la semana. Un día después, el paciente, o sea, un día después de la hospitalización, experimenta disnea. Otro día después, o sea, 2 días después de la misión, empieza a experimentar un compromiso respiratorio más grave que usualmente evoluciona hacia un síndrome de distrés respiratorio. Y aquellos que necesitan internamiento en una unidad de cuidados intensivos, generalmente ocurre después de los 9 días, un promedio 10.5 días. 10.5 días. Entonces, esta es la evolución natural de los pacientes que ameritaron de internamiento. 7 días para la hospitalización, 10.5 días para ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Y este gráfico es el resumen clave de las estrategias de tratamiento. Para entender bien el tratamiento, tenemos que concentrar y entender bien este gráfico. Ahí está la cita bibliográfica. Y básicamente la enfermedad se caracteriza porque evoluciona en 3 etapas. La etapa 1, que es la etapa de infección temprana. La etapa 2, que es la etapa en donde hay compromiso pulmonar, se le conoce como la fase pulmonar, que se subdivide en 2A y 2B. Y la tercera fase se le conoce como la fase hiperinflamatoria. ¿Por qué es así y cómo se explica? Bueno, vamos a empezar poco a poco, de izquierda hacia derecha. Tenemos en el eje de las X el curso de la enfermedad y en el eje de la Y la gravedad de la enfermedad. Veamos los signos y síntomas. Al principio, los primeros 7 días, los pacientes van a tener síntomas constitucionales leves, como fiebre o febrícula. Tos, es una tos generalmente seca, no es una tos productiva como suele encontrar en las infecciones bacterianas. Diarrea y cefalea. También a nivel laboratorial se empieza a observar linfopenia, linfocitopenia, prolongación de tiempo de coagulación, como el TP, el dímero D se eleva y el DHL se empieza a incrementar, pero usualmente de manera leve, de una manera leve. O sea, el paciente aún no está grave. Y en esta fase, todas las molestias y las manifestaciones laboratoriales son producto de la fase de respuesta viral. O sea, el virus, a través de todos sus efectos citopatogénicos, es el responsable de todos estos síntomas. El paciente usualmente todavía no se encuentra grave. Muchos de los pacientes, el 86% de los pacientes se queda ahí, no tiene afectación pulmonar. Pero hay pacientes que continúan sintomático y a los 7 días, o sea, una semana, empieza a tener una afectación pulmonar. En esta fase de afectación pulmonar hay responsabilidad porque el virus, a través de sus efectos citopáticos, empieza a causar daño pulmonar, pero también la misma respuesta inflamatoria va a ir provocando efectos autodeleterios sobre el pulmón. Y así es como el paciente empieza a tener síntomas como disnea, trastorno de intercambio gaseoso con disminución del índice PAFI, y empieza a aparecer infiltrados radiológicos, así como incrementos de las transaminasas. Y también la procalcitonina usualmente es normal o puede estar disminuida a menos de que el paciente, concomitantemente se sobreinfecte con bacterias. Se ha observado de que este concepto de que el virus predispone la sobreinfección por bacteria, en el caso de COVID-19 se ha observado que no es una tendencia común, la razón por la cual no es recomendable de manera profiláctica aplicarle a los pacientes cobertura antibacteriana.
esta es la razón por la cual uno de los signos de alerta para gravedad es la sensación de disnea, así como la presencia de taquipnea con una frecuencia respiratoria por encima de 20 y una saturación por debajo de 93% en aire ambiente. Los pacientes deben recibir información una vez confirmado de estos signos de alerta para que no se queden en casa y se agrave aún más. Y la última fase es la fase hiperinflamatoria, en donde ya la respuesta citopatogénica del virus pasa a un segundo plano. Es el mismo enfermo a través de su sistema inmunológico que empieza a liberar masivamente sustancias para combatir el virus, pero esas mismas sustancias, las interleuquinas, los mediadores, el interferón, factor de necrosis tumoral, provoca un efecto autodeleterio y explica el desarrollo de un síndrome de distrés respiratorio, de shock circulatorio, falla cardíaca. Muchos de esos pacientes pueden cursar incluso con miocarditis por citoquinas. Y a nivel laboratorial vamos a encontrar elevación de los marcadores de inflamación como proteína C reactiva, DHL se incrementa decenas de veces, la interleuquina 6, un mediador muy importante, el dímero D, la ferritina que puede subir a niveles por encima de 1000, incremento de troponina, así como ProBNP, que indica la afectación cardíaca. Bien, ahora nos vamos a concentrar en el tratamiento general y sobre todo el tratamiento farmacológico, que es el objetivo de la reunión de hoy. Bueno, como todo medicamento, siempre esperamos como una llamita de esperanza de que haya medicamentos que sean efectivos y que, mejor aún, una vacuna que permita antes de contagiar de manera masiva, que no se disemine una vacuna que sea efectiva. ¿Y cuál sería la respuesta a estas dos preguntas? ¿Hay medicamento efectivo? ¿Hay vacuna efectiva? La respuesta es definitivamente no. No hay ni vacuna, no hay ni medicamentos efectivos. Es más, podemos atrever a decir de que no hay vacunas para dentro de mucho tiempo y tampoco de los medicamentos probados, ninguno ha sido, aunque sea marginalmente efectivo. ¿Y eso por qué? Porque realmente el COVID-19 ha tenido un tiempo muy poco de conversación con el sistema de salud. Data de apenas 5 meses. En 5 meses, a pesar de que hay muchas investigaciones, muchas publicaciones, realmente desconocemos muchísimas cosas de este nuevo coronavirus. Y todo lo que se publica se puede resumir en esa diapositiva. Son opiniones de expertos, y de hecho hay muchos expertos y muy buenos expertos, reconocidos expertos, pero evidencia fuerte por medio de estudios randomizados, controlado, multicéntrico, bien aleatorizado y que incluya un número grande de pacientes, hasta el momento no hay ninguno. Y en cuanto a expertos, hay uno muy afamado. Probablemente todos hemos escuchado del doctor Anthony Fauci. Él es el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedad Infecciosa en los Estados Unidos. Toda una autoridad y de hecho es uno de los personajes ahorita en Estados Unidos más conocidos porque es el único que se ha atrevido a plantar en medio de las conferencias de prensa al mismo Donald Trump. De hecho, Trump intentó persuadirlo para que modifique las recomendaciones de su comité de táctica anticoronavirus, del cual este comité es liderado por el doctor Fauci. Y el doctor Fauci es muy enfático. No hay vacuna, no hay tratamiento eficaz. Punto suspensivo todavía. Y cuando lo tratan de acorralar, vacuna, él insistentemente dice, vacuna no hay en ese momento. Estudio se está empezando a realizar, pero probablemente vacuna, si acaso, dentro de un año o más. Ahora, ¿quién es el doctor Anthony Fauci? Volvemos
a la época en que éramos estudiantes de medicina. Y ¿se acuerdan cuando estudiamos las clases de medicina interna? ¿Qué usábamos? Un libro, el libro de Harrison, ¿no? Bueno, si usted revisa la portada de Harrison, se da cuenta de que abajo hay un apellido, Fauci. Bueno, es el mismo doctor Anthony Fauci. Entonces, vea que es una autoridad mundial en el tema de inmunología, así como enfermedades infecciosas. El doctor Fauci fue el que lideró un equipo de crisis en la década de los 80 cuando aparece por primera vez el VIH. Recordemos que los primeros 5 casos de VIH confirmados se identificaron en el año 1981 y él fue el líder de ese grupo para enfrentar a esta que posteriormente se convirtió en la pandemia del VIH alrededor del mundo. Bien, vamos a hacer un resumen de cuáles son los tratamientos disponibles para el manejo de la enfermedad por COVID-19. Obviamente hay medidas de aislamiento, así como protección de personal sanitario. Esto lo puse con signos de admiración y de alerta, porque el personal sanitario es un grupo vulnerable por la exposición. Usted puede aislar a grupos de población, pero el personal de salud tiene que seguir asistiendo a los hospitales, a las clínicas, a los EWAIS, hacer visitas comunitarias. Entonces, es un grupo especialmente vulnerable al contagio. En España, por ejemplo, el 14% de los pacientes COVID-19 positivos el 14% del personal sanitario ha tenido una infección por COVID-19. 14%, nada despreciable. Las estadísticas del Ministerio de Salud y la Caja del día de ayer indica que 118 trabajadores del sector salud han salido positivos por COVID-19. 118 de un total de 502 confirmados. Vean ustedes la proporcionalidad. Prácticamente 1 de cada 4, 1 cada 5 COVID positivo en Costa Rica es un trabajador del sector de salud. Tenemos que cuidarnos. Y las medidas de general de soporte como antipiréticos, analgésicos, oxinoterapia, si el paciente ya entra en la fase pulmonar, si el paciente amerita de hospitalización, el régimen recomendable de fluidoterapia es una fluidoterapia restrictiva, pero recordemos que muchos de esos pacientes cuando están en una condición grave, además va a tener compromiso hemodinámico y va a necesitar también de fluidoterapia. Entonces hay que balancear, rescatar la hemodinamia versus dañar más los pulmones por la fluidoterapia. Y ventilación mecánica en casuística de Wuhan indica que 3.2% de los pacientes COVID-19 positivos ameritó de ventilación mecánica. 3.2%, nada despreciable. Y en caso ya refractario, se debe de rescatar con ECMO. En el caso de Wuhan, se utilizó ECMO en el 0.5% de los pacientes COVID-19 positivos. Bien, les había dicho de que para entender el tratamiento era fundamental entender bien esta curva de progresión de la enfermedad que tiene 3 etapas. Etapa 1 es la infección temprana, etapa 2 cuando hay una afectación pulmonar y la etapa 3 es la fase hiperdinámica. Entonces, paralelo a la evolución, vamos a tener estrategias de tratamiento, o sea, potenciales terapéuticos. Siempre es bueno reducir la carga viral, pero esa reducción de carga viral es más importante en la etapa inicial. Pero observe cómo cuando progresa la enfermedad, es mucho más importante la inmunomodulación, reducir la fase hiperinflamatoria, reducir el estado de hipercitoquinemia. Y al principio, inclusive, los pacientes pueden tener cierto grado de inmunosupresión. De hecho, se puede evidenciar por la linfocitopenia. Y es importante evitar agravar más esa inmunosupresión. Y es la razón por la cual los esteroides no se debe de prescribir en etapas demasiado tempranas. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Bien, este esquema es un esquema mental que hice, no lo
encontré en ningún artículo. Puede ser que esté equivocado o puede ser que omita también algunas opciones, pero yo dividiría el tratamiento farmacológico en estos tópicos: hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, acitromicina, ivermectina, esteroide, plasmaféresis, tocilizumab, la anticoagulación, y pongo como punto suspensivo otras opciones. Bien, de este esquema yo dividiría el tratamiento como tratamiento antiviral y tratamiento para frenar la hiperinflamación. Quiero hacer la acotación de que esta diapositiva es una recopilación mental, es algo personal, puede ser que esté equivocado, y estoy esperando también de que persona con más expertise pueda opinar acerca de esta diapositiva. Y vamos a analizar de dos maneras. Primero, viendo el tratamiento antiviral, luego cómo frenamos la hiperinflamación, y posteriormente vamos a ver qué otras estrategias podemos incluir entre estos pacientes. Y todas estas estrategias tienen una característica en común: que no hay consenso. Simplemente son opiniones de expertos. Y es lógico. Hay muy poco tiempo de evolución desde que apareció esta pandemia hasta la actualidad. Y así como opinión experto, hay muchos que no son tan expertos, pero opinan y causa también revuelo. Por eso es importante en esta época en donde las redes sociales y Internet circula a una velocidad vertiginosa, hay que filtrar muy bien esa información y sobre todo estar atento a las noticias falsas y también a la infoxicación y a la infodemia. O sea, hay una pandemia también de información errónea y maliciosa o tendenciosa. Y Donald Trump en su tweet dice: la hidroxicloroquina tomada junto representa bueno, literalmente lo que decía Trump es que la acitromicina junto con la hidroxicloroquina va a hacer magia y va a torcer la curva de esta enfermedad cuando se instaura entre los pacientes COVID-19 positivos. Sin embargo, el doctor Fauci en público le dice: no, usted está equivocado, no es como usted está diciendo. Y ahora, de hecho, se convirtió ya en una tendencia en Internet. Cuando usted busca Fauci, inmediatamente viene Trump, o cuando usted busca la palabra Trump, inmediatamente viene acompañado la palabra Fauci. Y es lógico, porque el doctor Fauci, con conocimiento de medicina, recomienda las estrategias para aplanar la curva y para evitar la infección, mientras que Trump piensa más en la parte de la economía en los Estados Unidos, un país cuya característica básica es que la popularidad del presidente queda muy sujeto a la salud, pero de la salud de la economía. Entonces, se menciona el medicamento hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina y cloroquina. Estos dos medicamentos, la hidroxicloroquina y la cloroquina, son medicamentos que no son antivirales per se. Y entonces uno empieza a cuestionar: ¿por qué un antipalúdico se convirtió luego a terapia contra COVID-19? O sea, podríamos decir que la hidroxicloroquina está evolucionando a manera de un salto zoonótico, de un tratamiento antipalúdico a un tratamiento antiviral. Podríamos estar como enredados, ¿sí? Porque suena completamente contraintuitivo de que un medicamento que es para malaria ahora se esté utilizando para un tratamiento antiviral, siendo dos patógenos que tienen características completamente distintas. Esto podría ser un ejemplo típico de lo que sería la serendipia. La serendipia es cuando alguien buscando una cosa se topa con hallazgos inesperados y se da un giro de 180 grados para la investigación. Por ejemplo, buscando efectos antipalúdicos superiores a los derivados de la quina, se encontró la quinidina. Y la quinidina tiene un poder antipalúdico despreciable, pero la quinidina tiene
resultó ser un antiarrítmico del grupo de la clase 1 de Vaughan-Williams. Y esta es la razón por la cual la quinidina como antiarrítmico se asocia con prolongación QT. Por eso ustedes oye a cada rato, cuidado con la hidroxicloroquina porque puede prolongar QT y puede causar arritmias. Y especialmente importante porque se trata de pacientes que tienen afectación miocárdica, una miocarditis por COVID-19. Entonces, tiene susceptibilidad y si usted le está dando un medicamento que prolonga QT, incrementa el riesgo de arritmias, principalmente arritmias de tipo taquicardia de las puntas torcidas. Bueno, entonces volviendo al concepto de hidroxicloroquina, resulta de que la hidroxicloroquina se empezó a investigar en el año 2004. Observen esta publicación, fue el año 2004. Y la hidroxicloroquina, cloroquina, ambos medicamentos, se empezó a testear como una medida desesperada para frenar la pandemia por SARS-CoV-1. La SARS-CoV-1 que afectó al sureste asiático, especialmente en la provincia de Guangdong de China, que se encuentra al sur, colindante con Hong Kong. Entonces empezaron a probar de todo y se dieron cuenta de que este antipalúdico podía tener un efecto antiviral, pero es una inhibición que es in vitro, una inhibición in vitro. Entonces empezaron a probar, pero para cuando empezaron a tratar de probar de manera masiva, ya la epidemia de SARS-CoV-1 fue controlada. Entonces no se hizo estudios grandes, multicéntricos, randomizados. Pero ahora que estamos con SARS-CoV-2, se está investigando los mecanismos a través de los cuales este virus logra entrar a la célula. O sea, el virus, si no logra entrar e inyectar el ARN, el virus no es patógeno. Pero se ha investigado y se ubicó de que el posible receptor, y eso genera un blanco terapéutico, es la enzima convertasa, la enzima convertidora de angiotensina 2, y probablemente explique el ensañamiento de ese virus contra los pulmones, porque hay muchos receptores muchos receptores para este virus, que sería la enzima convertidora de angiotensina. Y si nosotros logramos bloquear esta interacción entre la proteína S, o sea, la proteína spike, la proteína de la espícula, con la enzima convertidora de angiotensina, podríamos bloquear la entrada del virus. Y esto probablemente es el mecanismo de acción in vitro que se ha observado con la hidroxicloroquina. Bloquea entonces la entrada del virus por medio de la interacción entre el receptor de membrana celular de la célula diana con las espículas que corresponde a la proteína S. Y entonces los primeros estudios fueron así, un revuelo, ¿verdad? Este es el personaje revuelo, Didier Raoult. Él es un virólogo e infectólogo del Instituto de Infecciones Mediterráneas de Marsella. Tiene un porte bastante particular. De hecho, diríamos de que tiene un aspecto que más parece un científico loco que una autoridad en virología, pero él es realmente un investigador especialista en virología. Y el Dr. Raoult publica un trabajo en esta revista. Bueno, aquí quiero hacer una acotación de que como una iniciativa mundial para paliar contra la pandemia por COVID-19, muchas revistas de alto impacto están liberando todos los artículos que tienen que ver con coronavirus. New England Journal of Medicine, Lancet, BMJ, JAMA, entre otros. Y esta revista también. De hecho, además de que libera los artículos, también permite el acceso a artículos que ya están aprobados, pero que no está en la versión física. Así es que esta revista publica el trabajo del Dr. Raoult y colegas. ¿Y en qué consistió este estudio? Hicieron 2 brazos de investigación, siguieron a los pacientes durante un periodo de 6 días, todos fueron pacientes COVID-19 positivos, y le hacía
mediciones diarias de las secreciones, testeaban las secreciones todos los días con PCR para ver en qué momento se negativizaba PCR con medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina y la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Y encontraron hallazgos espectaculares, espectaculares. Este es uno de los brazos de investigación. Aquí se ve el porcentaje de pacientes con muestra nasofaringea PCR positivo comparando control versus hidroxicloroquina. Se observa claramente de que el grupo que recibió hidroxicloroquina hubo una limpieza virológica mucho más acelerada en comparación con el grupo control a los 6 días. Claramente a los 6 días hay una diferencia marcada entre el grupo control y el grupo que recibió la hidroxicloroquina a los 6 días. Y mejor aún cuando, alentado por los resultados, modificaron el siguiente brazo y adicionaron un nuevo medicamento, la acitromicina. La acitromicina es un macrólido que tiene efecto intracelular y los resultados son realmente espectaculares. A los 5 días se negativizó PCR en las secreciones nasofaringeas. Ya no hay detección de virus. Recordemos que PCR es una prueba altamente específica, pero de una sensibilidad también bastante buena. De hecho, PCR es capaz de detectar virus en una concentración de 20 copias por mililitro. Es decir, es un sabueso bastante sensible también, muy específico, pero también de una adecuada sensibilidad. Entonces, la limpieza virológica se logró demostrar con la combinación de hidroxicloroquina. Bueno, ya está resuelto, ¿no? Ya tenemos la cura para el coronavirus. Basta con darle plaquenol y Acitromax. Y así tendríamos la cura contra el coronavirus. Sin embargo, uno no puede ir de bruces. Porque si revisamos la publicación, incluyó un grupo muy pequeño de pacientes. En el grupo de control, solo 20. Y en el grupo de hidroxicloroquina, solo 6. Y se acuerda el otro brazo que era demasiado optimista. Y observe, solo 6 pacientes recibieron la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina. Entonces, para una enfermedad que ha afectado a más de 1.5 millones de personas y tomar decisiones con base en un estudio que solamente abarcó a 6 pacientes, puede ser bastante irresponsable. Y es importante hacer una lectura crítica de la información biomédica. Entonces, vamos a hacer un recuento de las controversias, porque mucha gente está pensando de que hidroxicloroquina más acitromicina ya es la cura para COVID-19. Primero porque es un ensayo clínico abierto, no aleatorizado. Y luego, la muestra es muy pequeña y no se ha escrito la evolución clínica de los pacientes, ni tampoco los efectos adversos del tratamiento. Entonces, es un estudio bastante alentador, pero puede estar cargado de muchos vicios en cuanto a estadística. ¿Y qué dice la Caja Costarricense de Seguro Social? A través del Comité de Farmacoterapia recomienda 2 medicamentos, probablemente a raíz de estos estudios preliminares. El plaquenol, que es la hidroxicloroquina, en dosis de 200 miligramos por tableta, y Caletra, que es una combinación de ritonavir, lopinavir. Vamos a ir por pasos. Estamos hablando de la hidroxicloroquina, que es el sulfato de hidroxicloroquina o el plaquenol por vía oral. Esta es la carta del Comité de Farmacoterapia dirigido a los diferentes hospitales y clínicas y dice textualmente lo siguiente, que la hidroxicloroquina se debe de prescribir a pacientes adultos, pero no de una manera sistemática, no de una manera masiva, sino que el paciente que se debe de recibir la hidroxicloroquina es aquel paciente que cumple las siguientes características. Vamos a ver en detalle. Número 1, debe ser pacientes adultos. No está autorizado para niños. De hecho, el estudio del Dr. Rowe fue en población adulta, no en población pediátrica. Y habla de que la hidroxicloroquina se debe prescribir a los casos probables o confirmados por COVID-19
a una dosis de hidroxicloroquina, 310 miligramos, que equivale a 400 miligramos de sulfato de hidroxicloroquina, o sea, 2 tabletas de plaquenol, a una dosis de 400 miligramos vía oral stat, o sea, el enfermo COVID-19 positivo se toma 2 stat, y 400 miligramos cada 12 horas, o sea, 2 tabletas cada 12 horas, y luego 400 miligramos por día durante 5 días, o sea, 2 por día, 2 por día, 2 por día. Si sumamos y sumamos, el esquema de tratamiento sería de un total de 7 días. Ahora, también para aquellos pacientes con una infección respiratoria grave y que se encuentran hospitalizados, mientras llegue la confirmación para descartar o confirmar COVID-19, los pacientes deben de recibir hidroxicloroquina a la misma dosis que en el renglón previo. ¿Y qué pasa con un paciente que se encuentra en UCI? Estos pacientes, como se encuentra crítico, aparte del esquema de hidroxicloroquina, que es el mismo esquema como cualquier otro paciente, se le debe de sumar el ritonavir, lopinavir. Es caletra, cada 12 horas durante 10 días. Esas son las directrices del Comité de Farmacoterapia. Y vea que esas directrices son bastante, como controversiales. Sin embargo, ante una pandemia como esta, con esta contagiosidad y esta mortalidad, probablemente se está aplicando un axioma hipocrático. Lo que no mata, probablemente sirva. Lo que no mata, te fortalece. Ese es el concepto, me imagino, del Comité de Farmacoterapia. Porque sí hay algunos estudios. Por ejemplo, ese es un estudio de de China, publicado en England Journal of Medicine, donde ellos probaron la combinación de ritonavir, lopinavir en pacientes hospitalizados con COVID-19 grave. ¿Y qué encontraron esos autores? Cuando compararon la curva de mejoría sintomática entre el grupo de lopinavir, ritonavir versus el grupo control, a los 28 días, las dos curvas prácticamente se superponen una con respecto a la otra. La conclusión de los autores, los autores de ese estudio es que lopinavir, ritonavir es igual que un placebo caro. Además de que lopinavir y ritonavir son dos medicamentos que pueden interferir con el metabolismo del sistema P450. Muy controversial, no hay estudio que avale, sin embargo, ante la desesperación hay que recurrir a medidas extremas. Y una de esas medidas extremas es que como no tenemos tratamiento y parece razonable darle un antirretroviral, entonces vamos a tratarlo como si fuese el tratamiento para los pacientes con HIV, con combinación ritonavir-lopinavir. Otro medicamento que ha salido a la lista, se ha agregado a la lista, es la ivermectina. La ivermectina. Ahora, ya nos llama la atención, ¿verdad? De que acitromicina es un antibacteriano, la hidroxicloroquina es un antipalúdico y ahora un medicamento que es para tratar lombrices, la ivermectina. La ivermectina, que es un tratamiento antihelmíntico, ahora se está probando como una terapia para COVID-19. ¿Y de dónde viene este enfoque? Me parece muy curioso, ¿verdad? Ya de 3-3, ¿verdad? O sea, un antipalúdico, un antibacteriano y ahora un antihelmíntico para COVID-19. ¿De dónde salen estas ideas? Esta es una publicación y sobre esa publicación mucha gente se está yendo de manera descuidada solamente basando en el título. Y es una publicación de la revista Antiviral Research de marzo, de abril de este año. Y esta publicación todavía no está en físico, pero ya se puede accesar la versión preimpresión. Y básicamente propone lo siguiente, que la ivermectina in vitro puede bloquear la entrada del coronavirus al interior del núcleo. Entonces aquí tenemos el citoplasma y tienen que atravesar la membrana nuclear para llegar al núcleo y ahí, aprovechando la maquinaria nuclear de la célula eucariota, el virus empieza a replicar y va a producir más copias
hasta finalmente salir de la célula para infectar a otras células. Y si logramos bloquear la entrada del virus al interior del núcleo, podríamos estar teniendo la cura contra esta infección. Entonces, vamos a hacer como un resumen. ¿Qué hemos dicho hasta el momento? Que la hidroxicloroquina inhibe la entrada del virus a la célula, interfiriendo la interacción entre la proteína S, la proteína Spike, con su receptor, que probablemente sea la enzima convertidora de angiotensina 2. Y la ivermectina lo que hace es inhibir la entrada del virus al interior del núcleo. Entonces, hidroxicloroquina no permite que el virus entre a la célula. Y la ivermectina evita que el virus que ya está dentro de la célula no logre ingresar al núcleo. Pero hay que leer las cosas con cuidado, con cuidado. ¿Por qué? Porque la FDA no ha emitido ningún comunicado acerca de la ivermectina para el tratamiento COVID-19. Porque observe este título. El título original dice que la ivermectina, una droga aprobada por la FDA, inhibe la replicación de SARS-CoV-2 in vitro. Tome un tiempo, un ratito, y lea otra vez el título. Otra vez. La ivermectina, una droga aprobada por la FDA, inhibe la replicación de SARS-CoV-2 in vitro. ¿Qué está diciendo este título? De que la ivermectina, primero, es un medicamento aprobado por la FDA. Totalmente cierto. Recordemos que para que la FDA apruebe un medicamento tiene que pasar una serie de etapas. Primero, una etapa preclínica en donde se hace estudio in vitro. Luego, una fase 1 en donde recluta voluntarios sanos. Después empieza a reclutar enfermos. Luego aumenta la cantidad de muestra para demostrar no solamente la seguridad, sino la eficacia. Y finalmente, cuando presenta todos los datos ante la FDA decide rechazar o autorizar el mercadeo de este medicamento. Y después del mercadeo, la compañía responsable del medicamento tiene que hacer estudio fase 4 para la vigilancia post-mercadeo. Esas son las etapas. Entonces, ¿qué quiere decir con la ivermectina? De que el medicamento ya superó la fase 3, fue revisado por la FDA y ya está aprobado para uso masivo, la fase 4, pero como un antihelmíntico, de ninguna forma como un medicamento para COVID-19. ¿Ok? Para COVID-19. Entonces, concentremos nuevamente en el título, para no ir de bruces. El título dice, ivermectina, una droga aprobada por la FDA, inhibe la replicación de SARS-CoV-2 in vitro. No significa que la FDA aprobó la ivermectina para el tratamiento de SARS-CoV-2, como circula a montones en las redes sociales. De hecho, inclusive colegas envía y reenvía una y otra vez este artículo como si ya se encontró el tratamiento definitivo para COVID-19. Entonces, tenemos que, en esta época de la infodemia y la infoxicación, estar más atento a las cosas, hacer siempre lectura crítica para no caer en falsas expectativas y tomar decisiones erróneas, o incluso puede tener el remedio más efectos deleterios que sus posibles efectos terapéuticos. Y yo diría, ¿será un título cargado de maldad? Yo diría que no, porque el título realmente es un título común y silvestre, que le salió así, como una rima a los autores de ese estudio, que es un estudio realizado en Australia, y que nosotros irresponsablemente o descuidadamente le estemos compartiendo, son otros 100 pesos. Y esto lo podríamos catalogar como el amarillismo científico, que ahora en esta época de infodemia e infoxicación abunda, y es responsabilidad de nosotros como médico, como personal sanitario, no estar compartiendo ese tipo de información, y antes de enviar o reenviar a un colega o un grupo de chat, primero cerciore la fuente. Luego,
hacer un análisis crítico si esto es o no verdadero. Y lo otro, muy importante, que usted haya leído y haya comprendido y considere que sí vale la pena que otros colegas también accesen a esta información. Si no, entonces lo que hacemos es saturar y saturar los chats con PDF y un montón de información que la gente ni siquiera va a leer, y si lo lee, lo que hace es leer el título o el abstract sin leer el contenido. Un llamado al análisis y la lectura crítica. Y además, de ser cierto, es un estudio in vitro, no in vivo. Del estudio in vitro al estudio in vivo, estaremos pasando de la investigación preclínica a la fase 1. De ahí hasta que la FDA le dé el aval o la EMEA le dé el aval, va a pasar meses, si no años. Pero devolvamos a ese estudio a ver qué es lo que realmente dice. Lo que ellos decían era que con la ivermectina puede in vitro, reducir la cantidad de células infectadas con virus a las 48 horas. Observe al principio, cómo de 100% empieza al segundo día a bajar a 0.1. A los 2 días prácticamente ya no hay célula con virus asociado en su interior. Y también, si se analizó la concentración de virus, carga viral en el líquido supernatante del cultivo. Hay células infectadas con virus, se expone a ivermectina, midieron la carga viral en la célula y midieron la carga viral en el líquido supernatante. Igual hallazgo. Prácticamente limpió la ivermectina el virus del supernatante y de la célula en un plazo de 48 horas. Y que además el efecto es concentración dependiente. Vea cómo al aumentar la concentración de ivermectina se logra prácticamente aniquilar el virus y ya no se encontraría el gen E del virus en las células anteriormente infectadas. Y lo mismo en el supernatante. Bien, acá llama la atención, ¿verdad? El gen E. El gen E, ¿qué es el gen E? Bueno, es un componente muy importante para la patogenicidad del virus. El gen E se encuentra acá. Corresponde el gen para codificar la proteína E. La proteína E se llama así porque es la proteína de envoltura. Y su secuencia de material nuclear ya quedó completamente descifrado. Ahí está abajo la secuencia de nucleótidos y utilizando PCR, la medición de el gen para proteína E lo que va a indicar es la actividad del virus. Entonces, para recordar que hay 3 proteínas importantes en la membrana: la proteína S de spike, la proteína M de membrana y la proteína E, que es la proteína de envoltura, de la envoltura. Entonces ya todo está servido para aparecer entonces los oportunistas. Como decía Charles Dickens, cada minuto nace un tonto. Pero Harry Woodward agrega un párrafito, dice, y lo vamos a aprovechar. ¿Qué significa esto? Que ahora la ivermectina se convirtió en la panacea para el tratamiento de COVID-19 y aparecen entonces los compradores compulsivos. En el caso de nosotros, los médicos, aparecen los prescriptores compulsivos. Ya empieza muchos colegas a estar prescribiendo masivamente plaquinol, acitromicina y ahora la ivermectina. De hecho, hace poco dentro de ese mismo chat vimos una foto de un montón de recetas prescritas por un médico acerca de ivermectina, como si fuese con la intención de guardar el medicamento para PRN en caso de ser necesario, como pensando de que va a haber escasez por prescripción masiva. Entonces, hasta el momento la ivermectina, la indicación por la FDA es tratamiento de diversos helmintos y también
Se ha utilizado la ivermectina oral para tratamiento de la escabiasis, especialmente en hogares de ancianos. Bien, una etapa muy importante para el tratamiento es enfocarnos en la fase o etapa 3. Es la etapa hiperinflamatoria o la etapa de hipercitoquinemia. Ok, ya se oye un término que es el síndrome de tormenta de citoquina, o también se le conoce como el síndrome de liberación de citoquina. Si hacemos un rastreo histórico, nos damos cuenta de que este término no es nuevo, aunque con la pandemia COVID-19 se oye muchísimo, pero no es nuevo. Por ejemplo, en esta publicación, que es una publicación del año 2018, ya se habla del síndrome de liberación de citoquina en paciente afectado por enfermedades graves, como una nueva entidad en medicina crítica. Pero el síndrome de liberación de citoquina o el síndrome de tormenta citoquínica no es nuevo, no es porque apareció COVID-19 y apareció esta entidad. Ya es viejo y ya está descrito, tiene una fisiopatología bastante bien estudiada. Básicamente, con la exposición de un antígeno a la célula presentadora de antígeno, se empieza la activación del resto del sistema inmunológico con reclutamiento de más monocitos, células dendríticas, empieza la proliferación y la expansión clonal, y estas células activas empiezan a liberar las citoquinas como interleuquina 10, interleuquina 1, interleuquina 6. Nuevamente, para enfatizar, interleuquina 6 es uno de los malos de la película, factor de necrosis tumoral, interferones, entre otros. Así como factores de crecimiento de colonias de monocitos. Y estas citoquinas que se liberen va a producir daño del endotelio, daño de diferentes tejidos, y se produce también alteración en la cascada de coagulación. Se produce una activación de la cascada de coagulación con liberación de factor tisular, y con eso se inicia la activación de la cascada de coagulación por medio de la vía extrínseca. Hay daño de las células endoteliales, haciendo que esas células endoteliales enfermas por la hipercitoquinemia empiezan a expresar moléculas de adhesión, y esas moléculas de adhesión sirve como una especie de velcro que atrae las células inflamatorias, y esa célula inflamatoria va a salir por diapedesis al intersticio, liberando especies reactivas de oxígeno, liberando más enzimas, causando destrucción a tejidos en forma sistémica. Ese es el concepto del síndrome de la tormenta citoquínica. Y la interleuquina 6 es uno de los que se ha estudiado con más intensidad, junto con la ferritina. De hecho, los pacientes afectados por COVID-19 que son graves, cursan con niveles elevados de ferritina, muchas veces por encima de 1000, y se ha escrito casos de hasta más de 100,000 de ferritina. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver la ferritina y por qué se incrementa cuando un paciente es COVID-19 positivo? Porque es un reactante de fase aguda. Es un reactante de fase aguda. ¿Y cómo se diagnostica este síndrome de liberación de citoquina? Hay ahora unas tablas que básicamente sirve para estratificar o descartar una entidad clínica que se llama la linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria a COVID-19. Este es uno de los tantos scores. Este score se llama el score HS y se considera como punto de corte más de 169 puntos. ¿Qué contempla ese H-score? Bueno, contempla la temperatura, presencia de organomegalia, hepato o esplenomegalia, citopenias, 1, 2 o 3 líneas, hipertrigliceridemia, fibrinógeno, hiperfibrinogenemia o hipofibrinogenia, ferritina, AST, hemofagocitosis en la médula ósea, y si es un paciente con antecedente o no de inmunosupresión. Entonces, estos criterios se mete, ahora inclusive hay calculadoras en
en aplicaciones que calcula este score con una sensibilidad 93% y una especificidad 86% para el diagnóstico de una linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria. ¿Y qué es lo que provoca esta entidad? Hay una activación masiva de la cascada inflamatoria y se produce una hipercitoquinemia fulminante que va a provocar como consecuencia un síndrome de disfunción multiorgánica y muerte. Entonces ya ahora aparece otra entidad que tenemos que estudiar, la linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria con hipercitoquinemia fulminante. Le voy a poner un ejemplo de un caso clínico que vi en una unidad de cuidados intensivos. Es un paciente relativamente joven que fue afectado por una varicela. Y como suele suceder, la varicela, las enfermedades exantemáticas en adultos jóvenes, y en términos generales en adultos, se ensaña esta enfermedad viral contra el adulto y ese paciente estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos con afectación pulmonar. Observen la radiografía de este paciente en el día número 1. Él no ameritó ventilación mecánica, pero llegó desaturado, tenía infiltrados pulmonares, una neumonitis por varicela. Esa es la radiografía del día número 1. Al día siguiente se le toma esta radiografía de control y se observa algunos infiltrados que empezaron a coalescer, pero no llegó a tener un distrés respiratorio. Estuvo dependiente de oxígeno, pero no ameritó ventilación mecánica. Y al cuarto día prácticamente desaparecieron los infiltrados. Se limpió completamente. Y ese paciente fue egresado de la unidad de cuidados intensivos y con una evolución satisfactoria. Pero entonces, recordemos, con este caso, tuvo una infección por varicela en un adulto, tuvo compromiso pulmonar, además presentó anemia, leucopenia y trombocitopenia. Entonces, con eso se planteó el diagnóstico de que la afectación pulmonar y la explicación de esa tricitopenia podía ser compatible con un síndrome hemofagocítico secundario. Y en ese entonces no le habíamos aplicado el H-score, pero si hubiéramos aplicado el H-score, resultaría en 154. Recordemos que el punto corte es 169. Y resulta de que faltaba la médula ósea. Con la médula ósea podríamos sumarle un par de puntitos más y ya tendríamos el cuadro completo para el diagnóstico. Entonces, así, con la faltante de la información de la médula ósea, se decidió hacerle un aspirado de médula ósea. Se hizo el aspirado de médula ósea, ahí está el paciente, observe, todavía está la curita del aspirado de médula ósea a nivel external. Y mientras esperábamos el resultado, le hicimos una pregunta clave. El paciente ya tenía 3 días de estar internado en la unidad de cuidados intensivos, cuarto día, perdón, de estar internado en la unidad de cuidados intensivos. Y cuando le preguntamos, ¿usted padece de algo? Y el paciente respondió, sí, doctor, yo soy portador de anemia Fanconi. De hecho, el hospital de niño me estuvo dando el control y estuvieron buscando posibles donantes para un trasplante de médula ósea. Bueno, con esto, ¿cuál es el mensaje importante? De que cuando estamos haciendo un diagnóstico raro, existe altas probabilidades de que estemos equivocados. No significa que no haya diagnósticos raros, pero generalmente tenemos que pensar en cosas más sencillas. Y la anemia Fanconi es la explicación de su pancitopenia congénita y no un síndrome de hemofagocítico secundario. O sea, en resumen, en este caso, el tratamiento fue aciclovir intravenoso, no recibió esteroide, tuvo una evolución satisfactoria a la semana, ya fue egresado de la UCI y a los 10 días se fue para la casa y siguió su control en hematología. Mientras tanto, por no hacer una historia clínica exhaustiva, el paciente se ganó un aspirado de médula ósea,
Y mientras tanto, por dicha, a ese paciente no se le prescribió esteroide porque hubiera sido el ingrediente para alborotar la enfermedad viral. Hablando de la segunda forma de combatir COVID-19, entonces tendríamos la terapia inmunológica con esteroide, con plasmaféresis y tocilizumab. En cuanto a esteroide, es el tratamiento más asequible para nosotros, es un tratamiento relativamente barato, bastante conocido, ya conocemos bien su perfil de seguridad, es un medicamento aprobado por la FDA, ya hay mucho kilometraje sobre este medicamento. Sin embargo, cuando estamos hablando de COVID-19, nos planteamos la disyuntiva. Usar o no usar, ¿verdad? Es como tirar una moneda al aire. Y nuevamente aquí aparecen los expertos y los no tan expertos. Y hay gente que toma decisiones basadas en las redes sociales. Por ejemplo, en esta red social dice, LeBron James dice, los esteroides sirven para el coronavirus. ¿Quién es LeBron James? Él puede hacer muchas canastas en baloncesto, pero él no es una autoridad y sin embargo mucha gente se está yendo de bruces con recomendaciones extraídas de las redes sociales. Vamos a ver la literatura biomédica. En Wuhan, la ciudad donde surgió esta pandemia, sí utilizaron esteroide para pacientes con lesión pulmonar grave. No utilizaron esteroide para pacientes oligosintomáticos o los pacientes leves. Solo utilizaron cuando el paciente tenía lesión pulmonar grave. Y en esta publicación de Lancet, de abril de este año, observen ustedes, el tratamiento con esteroides, ¿verdad? Todos los pacientes, de todos los pacientes, solo el 22% recibió esteroide. Y de los que están en la unidad de cuidados intensivos, el 46% recibió esteroide. Y los que están hospitalizados, pero no en una unidad de cuidados intensivos, solo el 11% recibió esteroide. Esa es la publicación biomédica. Y están surgiendo muchas publicaciones al respecto. Esta es una publicación que trata de hacer una revisión sistemática. Recordemos que la revisión sistemática junto con metaanálisis es una manera de poder consolidar un estudio grande a partir de la información obtenida de muchos estudios mucho más pequeños para aumentar la fuerza estadística de la recomendación y llegar a una conclusión un poco más consolidada o balanceada. Y la conclusión es que hay muchos esquemas. Por ejemplo, esquemas como dexametasona 10 cada 6, dexametasona 5 cada 8 por 3 días, luego 5 cada 12 horas por 3 días, luego 5 miligramos por día durante 3 días. Es un esquema de los italianos, de Brescia. Metilprednisolona en lugar de dexametasona, 1 o 2 miligramos por kilo IV y un montón de gustos más. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en el Hospital Calderón Guardia? Este es un protocolo que se está utilizando en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Calderón Guardia. De hecho, los colegas intensivistas están haciendo un esfuerzo impresionante en cuanto a protocolizar las cosas, buscar información y hacer consolidados. Y el protocolo que utiliza el Calderón Guardia es el siguiente. Utiliza un esquema de dexametasona, no utiliza ni hidrocortisona ni metilprednisolona, es dexametasona. 10 cada 6 horas por 3 días, 10 cada 12 horas por 3 días, 5 cada 12 horas por 2 días y 5 cada día durante 2 días. Es decir, el esquema de dexametasona se reparte a lo largo y de manera de escalada a lo largo de 10 días. Y adiciona albendazol e ivermectina. Pero aquí la ivermectina no es con intención antiviral, sino porque al utilizar esos esquemas de dexametasona, el paciente va a estar inmunosupreso y se utiliza como desparasitante para inmunosupresión. Igual como cuando se prescribe estos dos medicamentos para los pacientes sometidos a trasplante de órganos sólidos, para evitar precisamente la infección parasitaria secundaria a la inmunosupresión. Y recordemos que los esteroides deben utilizarse a dosis relativamente bajas y durante el menor tiempo posible para evitar sus efectos secundarios.
tiene los esteroides muchos efectos secundarios que son dosis dependiente y tiempo o duración de tratamiento dependiente. ¿Por qué hay que tener muchísimo cuidado con los esteroides? Y solo se debe utilizar en los pacientes que tienen evolución hacia la fase o la etapa 2. Porque en la etapa 1, lo que tiene la mayoría de los pacientes es inmunosupresión. Y si usted le empuja un medicamento inmunosupresor, lejos de ser útil, más bien puede aumentar la mortalidad. En esta fase, la fase 1, lo que tenemos que hacer es reducir la inmunosupresión. Y usted le prescribe esteroide y ese paciente, en lugar de tener mejoría en pronóstico, más bien se vuelve más susceptible a la replicación viral y más susceptible además a infecciones bacterianas. Por eso, si el paciente tiene una enfermedad leve, nunca le prescribe esteroides. No así cuando empieza a aparecer una fase proinflamatoria en donde el esteroide ya se utilizaría como medicamento inmunorregulador. Y sin embargo, parece que no hay tampoco mucha expectativa de que este medicamento vaya a ser un punto de inflexión. Sin embargo, en esta época, cualquier estrategia que cumpla con un axioma hipocrático de lo que no te mata te hace más fuerte, es lo que se está utilizando. Y la OMS, en un intento desesperado, autorizó y lanzó un proyecto, un megatrial a nivel mundial, utilizando 4 estrategias farmacológicas para ver si al final se deja o se desecha. Y es el proyecto del ensayo Solidarity. Este ensayo, que es patrocinado por la Organización Mundial de Salud, trata de investigar a 4 medicamentos que parece ser más o menos con alguna expectativa positiva. El Remdesivir, este medicamento se utilizó para el tratamiento de SARS y de MERS, con algunos resultados ahí medio controversiales. Ritonavir, lopinavir, como un antirretroviral, cloroquina, hidroxicloroquina, con intento de frenar la entrada del virus, y también interferón beta como un medicamento inmunomodulador. Otra estrategia es la plasmaféresis. Con la plasmaféresis se supone de que si el paciente está en un estado hipercitoquímico, la plasmaféresis podría provocar 2 resultados teóricamente positivos. Número 1, eventualmente puede reducir la carga viral y sobre todo, número 2, reducir la concentración de mediadores proinflamatorios, la plasmaféresis. ¿Cuál es el esquema más utilizado? Si es o no efectivo, todavía está en veremos. Pero anecdóticamente se han publicado plasmaféresis intermitente utilizando intercambio de 1.5 o más de volumen plasmático, utilizando plasma fresco congelado versus plasma fresco congelado más albúmina humana al 20%. Otro medicamento inmunomodulador sería el tocilizumab para tratar de frenar el estado de la tormenta citoquímica. Este medicamento, que se utiliza más que todo para enfermedades autoinmunes, tocilizumab, tiene como objetivo, siendo un anticuerpo monoclonal, bloquea el receptor para la interleuquina 6. Recordemos que la interleuquina 6 está como en el ojo del huracán, ¿verdad? Todo el mundo lo está viendo como el malo de la película y que hay que reducir la concentración de interleuquina 6. De hecho, como parte del protocolo de la unidad de cuidados intensivos del Calderón Guardia, la medición de interleuquina 6 junto con la medición de la ferritina y la medición del dímero D forma parte del protocolo de valoración de la evolución laboratorial del paciente. La interleuquina 6 tiene además un inconveniente, que en concentraciones muy altas causa la liberación de factor tisular, y el factor tisular es el iniciador de la cascada de coagulación por la vía extrínseca. Por eso es que se ha observado entre los pacientes críticos afectados por COVID-19 que tiene una tendencia hacia un estado de hipercoagulabilidad semejante como el perfil de coagulación de un paciente con síndrome antifosfolipídico, con algunas diferencias, pero la tendencia es un estado de hipercoagulabilidad. Y en esta publicación, los autores reportaron esta catástrofe, ¿verdad? Vean cómo esos pacientes
cursa con una trombosis, especialmente en las partes distales, sería una coagulopatía intravascular diseminada, y también se ha observado trombosis venosa profunda a nivel macro. Esta es la razón por la cual se preconiza el uso de anticoagulantes. Y en esta publicación se comparó la anticoagulación versus la no anticoagulación. En las barras de color rojiza, las barras de color rojiza son los pacientes que no recibieron heparina, mientras que en azul son los pacientes que recibieron heparina. Y se comparó la evolución con un punto duro que sería la mortalidad a los 28 días. Y la conclusión de ese estudio es que entre más altos sean los niveles de dímero D, mayor va a ser el beneficio de la anticoagulación. Observe cómo cuando los niveles de dímero D no están elevados o discretamente elevados, realmente no hay mayor diferencia entre usar o no heparina. Pero si los niveles de dímero D están 6 veces o más elevados en comparación con el nivel máximo permitido por ese laboratorio, claramente hay beneficio y hay ventaja en supervivencia entre usar y no usar heparina. Ahora, ¿qué tipo de heparina se recomienda? Se utiliza inicialmente dosis de anticoagulación y luego se va desescalando hasta convertir en dosis de tromboprofilaxis. Y lo que se está utilizando en Calderón Guardia es heparina 1-PC molecular, es la enoxaparina. ¿Con qué intención? Para prevenir dos complicaciones graves, la CID y la trombosis venosa profunda. La dosis es la dosis convencional de anticoagulación, 1 miligramo por kilo cada 12 horas y se va desescalando. No se utiliza este esquema cuando el paciente está con trombocitopenia. Es obvio. Si nosotros utilizamos la anticoagulación en un paciente ya trombocitopénico, lo que vamos a hacer es matarlo por la anticoagulación. Tenemos que recordar que la anticoagulación es cambiar una enfermedad por otra enfermedad. Y cuando se ha hecho seguimiento de la concentración de los anticuerpos, se ha observado de que el anticuerpo IgM empieza a detectar a partir de los 7 días y a partir de los 14 días empieza a aparecer niveles detectables de IgG y continúa subiendo hasta conferir al paciente una inmunidad permanente por medio de IgG. Mientras que la IgM empieza a desaparecer a los 28 días después del inicio de la enfermedad. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque se ha observado que una persona que se recuperó de COVID-19 tiene protección para evitar una nueva infección, especialmente en las etapas tempranas de la recuperación. Sí se ha descrito casos en que un paciente resultó que estaba COVID positivo, luego se recuperó, tiene COVID negativo y le vuelve a hacer una prueba de PCR y resultó ser nuevamente COVID positivo. Entonces, eso dio una falsa interpretación de que el paciente se reinfectó, cuando clínicamente el paciente estaba bien. La explicación más plausible de estos casos anecdóticos que se han reportado es que posiblemente al paciente se le hizo un test que salió negativo, pero fue un falso negativo. Lo que se acepta es que si es convaleciente, entonces queda protegido de una nueva infección. Entonces eso da pie a entender una estrategia, que es utilizar el plasma de los pacientes convalecientes. Y utilizando ese plasma, podríamos transfundir el plasma de convalecientes a pacientes críticos, porque se supone que ese plasma está cargado de anticuerpo para ayudar al paciente que está muy crítico a combatir la infección. Esto no es tan sencillo, ¿verdad? No es como sacar plasma y transfundir al paciente. Hay toda una logística que hay que resolver. Tiene que ver con la compatibilidad, tiene que haber un pool suficiente de estos donantes, tiene que hacer test de bioseguridad y biocompatibilidad. Y por el otro lado,
el paciente no solamente se muere por el virus, se muere también porque tiene un estado citoquinémico. Y el plasma de convaleciente no es el tratamiento para ese estado de tormenta citoquímica. ¿Y hay literatura publicada al respecto? Pues sí, parece bastante lógico. Pero no es un concepto nuevo, no es un concepto novedoso. ¿Por qué? Porque recordemos de que existe tratamiento muy específico para ciertas infecciones, por ejemplo, la gamma-globulina hiperinmune. ¿Y qué es eso? No es ni más ni menos de que es un concentrado de anticuerpo que se obtuvo de personas convalecientes, o en ese caso de animales que se han inoculado el germen, va a producir el anticuerpo y de esta forma le ayuda a combatir el patógeno. Una analogía también, el suero polivalente que utilizamos para el veneno de la serpiente. ¿Qué es eso? No es ni más ni menos que el plasma de un caballo, pero liofilizado. Y de esa manera hay anticuerpo que va a neutralizar el veneno de la serpiente. Algo es la analogía. Y hay publicaciones. Esta publicación muy reciente de Chest, hizo un reporte del tratamiento con plasma convaleciente para paciente crítico con SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Son varios pacientes que fueron tratados de la siguiente manera. Este es el esquema. Hay 4 pacientes. Vea que todos son un reporte anecdótico de casos. Paciente 1, 2, 3 y 4. El paciente 1, en momentos de la admisión, acá los días de evolución, al día número 17 se le transfunde 200 cc de plasma de un paciente convaleciente. Y al día número 27 se le transfunde 400 cc de plasma de convaleciente. Y al día 28 se le transfunde 300 cc de plasma convaleciente. Y ya a los 3 días se logra extubar. Y 13 días después de ese esquema, el paciente fue egresado. Parece muy espectacular, parece muy prometedor. Lo mismo acá, es paciente número 2, una única dosis de 200 mililitros de plasma de convaleciente y el día número 23 fue egresado. Y así tenemos 2 ejemplos. Este recibió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dosis de plasma de convaleciente y fue egresado vivo. Lo mismo este último caso, donde recibió una sola dosis de plasma convaleciente, logrando egresar de la UCI. Pero nuevamente, son estudios de reporte de casos. Todavía falta estudio randomizado multicéntrico. ¿Y dónde sacamos los convalecientes? Para eso tenemos que entender cuándo se considera que el paciente está recuperado de una infección por COVID-19. Y si vemos las estadísticas en Costa Rica, hasta el día 7 tenemos 24 pacientes recuperados. Es decir, tendríamos que ir a reclutar a todos esos 24, pedirle consentimiento para que ellos donen el plasma y de esta forma tener un pool de arsenal terapéutico. No hay muchos todavía, pero esa es la logística que hay que pensar. No es como soplar y hacer botella. En China, por ejemplo, tenía esa opción terapéutica experimental. Eso es como consecuencia de tener un pool muy grande de pacientes infectados que se recuperaron. En caso de Costa Rica, por ejemplo, recuperados, tenemos solamente 24. ¿Y de dónde se saca y bajo qué criterio se debe de reunir para decir que una persona ya está recuperada de una infección por COVID-19? Pues los lineamientos son 2. Esos están en los lineamientos del Ministerio de Salud. Criterios de curación clínica y curación virológica.
La curación clínica es cuando una persona, después de haber tenido COVID-19 sintomático, empieza a sentirse mejor, pero y el paciente puede estar ya en ese momento asintomático o puede estar oligosintomático, pero puede tener PCR positivo. Eso implica de que puede tener todavía riesgo de un potencial contagio. El otro criterio de curación es la curación virológica. En este caso se le realiza PCR. PCR, como es un estudio específico, pero no es un estudio 100% sensible, se debe repetir con una segunda muestra 12 a 24 horas después, y si las dos muestras salen negativas, entonces se considera de que el paciente tiene curación virológica, y en principio, si la prueba se hizo correctamente y las muestras se tomaron correctamente y junto con la desaparición de síntomas, entonces se dice que el paciente ya tiene una curación virológica. Recordemos de que para eso se tiene que detectar de que el virus ya no está, o sea, PCR es una prueba altamente específica, pero no es una sensibilidad de un 100%, necesita un umbral de corte que sería 20 copias por mililitros de virus. Es una prueba, eso sí, que es cara, compleja y tarda hasta una hora o más. Hasta una hora o más. Bien. Quisiera, para finalizar, decirle lo siguiente. Un par de mensajes para llevar a casa. Número 1, de que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad contagiosa que hasta el momento solo se ha documentado transmisión persona a persona mediante secreciones respiratorias que entra por boca, nariz o por los ojos. Y por ende, las medidas que han demostrado ser eficaces son las medidas para evitar el contagio. Ya vimos de que ningún tratamiento farmacológico ha demostrado ser, si acaso, marginalmente efectivo. Entonces hay que enfatizar en el lavado de las manos, la técnica de estornudo y la técnica de la tos, evitar de esa manera diseminar la mayor cantidad de gotas de flush hacia el aire. También quitarnos la costumbre de estar tocando la cara, porque podríamos estar inoculando directamente cuando tenemos nuestras manos sucias hacia los orificios, la mucosa por donde puede entrar el virus. Y también algo que ha demostrado ser efectivo, especialmente en los países sureste asiático, cuando hicieron el enjaulamiento o aislamiento social, también a nivel de los hospitales y clínicas, contar con área para el aislamiento. Y también, muy importante para nosotros, nuestras medidas de autoprotección. Y esto implica hacer una reingeniería de nuestra práctica de seguridad personal. Y esto lo podemos fácilmente darnos cuenta porque antes nosotros intubábamos así a los pacientes. No teníamos ni siquiera la idea de que a través de un procedimiento como esto nos podríamos contagiar. De hecho, de todos los procedimientos que realiza el personal sanitario, el más peligroso es la intubación endotraqueal, porque es durante este momento cuando se puede esparcir gotículas de flush y de esta forma llegar al personal sanitario que está realizando la intubación o alrededor del procedimiento y causar el contagio. Y en experiencia de SARS-CoV-1 se encontró de que cuando alguien realiza una labor, por ejemplo, en el hospital, pero de tipo secretarial, que no se expone a aerosoles, comparando con labores con exposición a aerosoles, ahí se ve el riesgo relativo. Intubación, 6.6 veces. Traqueostomía, 4.2 veces. Ventilación no invasiva, 3.1 veces. Ventilación con mascarilla facial, 2.8 veces. O sea, tenemos que concientizarnos en extremar la medida de protección. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O cómo estamos haciendo? Nosotros en el servicio de anestesia estamos protegiendo, aparte de colocar los equipos de protección personal, dos dispositivos muy difundidos ya a nivel mundial.
el cubo, nosotros lo bautizamos como el COVID cubo o colocar un plástico encima del rostro del paciente. Ese es el cubo. Hay muchos diseños, muchas dimensiones y hay estudios que comparan cuando hacemos intubación sin barrera de protección con el cubo o con el plástico versus con barrera de protección. Hicieron un estudio publicado en New England Journal of Medicine donde con un maniquí le colocan 10 cc de un líquido que es fluorescente y infla este globito con oxígeno hasta el punto de estallar. Cuando estalla se ve claramente cómo empieza a salpicar hacia afuera. Salpicar hacia afuera por la nariz y por la boca del maniquí. Aquí se ve el justo momento en que salen las gotas, tanto por nariz como por la boca, mientras el intubador está haciendo la simulación. Y cuando se ilumina con una luz ultravioleta, se ve claramente cómo la cara está completamente salpicada por esas secreciones. Y si esas secreciones están cargadas con virus, ya sabemos la consecuencia. Observe que no solamente el rostro, sino en el piso. El spray llegó, y las gotas llegó a más de 1.2 metros de distancia desde el sitio donde estaba el maniquí. La bata del intubador, el cuello del intubador, la mascarilla facial del intubador, la parte de la manga de la bata, así como los guantes, todo está salpicado. ¿Y qué pasa cuando colocamos ese cubo? Así, intubamos metiendo la mano a través de los dos huecos de este cubo de plástico acrílico. Se hizo el mismo experimento y sí, hubo una salpicadura, pero todo quedó confinado dentro de este cubo. Y vea que ya la ropa del intubador está completamente limpio, libre. No hay nada en el rostro, ni en la careta, y tampoco en el pecho, en la bata. Y de manera esperable estaba en el guante. Para eso es el guante. De hecho, se recomienda colocar doble guante. Doble guante. Y eso lo estamos haciendo en el hospital. Esta es la versión número 1.0 del cubo. Nosotros lo bautizamos como el COVID cubo. Hicimos modificaciones porque la parte que mira hacia los pies del cubo estorbaba para maniobrar el laringoscopio. Y ahora tenemos la versión 2.0 de este COVID cubo, mucho más cómodo y protege igual. También hicimos ejercicio de simulación con el plástico. Este es un plástico un poco opaco. Nosotros le llamamos la versión 1.0. Ahora ya lo estamos haciendo ejercicio de simulación, pero con un plástico más transparente que lo conseguimos en la librería, que es el mismo plástico que se utiliza para forrar cuadernos, mucho más transparente y facilita la visualización de la vía aérea del paciente mientras estamos haciendo intentos de intubación. Para finalizar, esta es una reflexión que quiero dejarles del doctor David Sackett. El doctor David Sackett ya falleció, es el pionero en la medicina basada en la evidencia. De hecho, para que dimensionemos quién es el doctor David Sackett, es el que introdujo la biblioteca colaborativa de Cochrane. Mucha gente pensaría que fue el doctor Archibald Cochrane el que introdujo la biblioteca colaborativa de Cochrane. No, fue el doctor David Sackett. El doctor David Sackett. El doctor David Sackett dijo lo siguiente: sin la experiencia clínica, la práctica médica peligra de ser tiranizada por la evidencia externa. Es decir, es importante que leamos la literatura biomédica. Debemos aplicar las estrategias solamente cuando hay suficiente evidencia, pero hay muchas cosas que no tienen evidencia, no tiene evidencia externa. Y en el caso de COVID-19, lo que falta es evidencia externa. Y hasta el momento podríamos decir que cumple exactamente al pie de letra COVID-19 con algo que había dicho Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal decía, el mejor médico es la naturaleza, porque cura 3/4 partes de las enfermedades. Y parece ser así con COVID-19. El que se cura, se cura. El que no se cura, se complica, y cuando se complica, es poco lo que nosotros podríamos hacer
y debemos limitar a, por lo menos, no causar más daño. Y es una época en que tenemos muchos handicaps, muchas debilidades, pero también es una oportunidad única para ganar fortalezas. La clave de éxito entonces consiste en convertir una debilidad en una fortaleza. Muchas gracias a todos. Recuerden, somos del personal sanitario. Cuidémonos, extrememos la medida de protección personal. No vaya a ser de que estemos tratando a un paciente con toda la buena voluntad, pero eso no es suficiente. Hay que trabajar también con la cabeza y con todo el cuidado para evitar ser otro paciente más COVID-19 positivo.